Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el viernes de la semana 13 del tiempo ordinario. Estamos haciendo este recorrido por el profeta Amós. Es una palabra fuerte, es una palabra que no puede no suscitar reacciones, igual que esta palabra de Jesús, ¿no? La palabra tiene siempre un retorno, la palabra siempre tendrá un efecto, ¿no? Y vemos actitud valiente de Amós que denuncia esas faltas contra los pobres y porque esas faltas, en definitiva, son faltas contra Dios. Pongámonos a pensar la lista de los delitos contra la justicia que enumera sigue siendo actual en todos los tiempos. Yo creo que ese es el espíritu de la codicia encarnado históricamente que ha generado toda esta miseria y desigualdad, de explotar al pobre, despojar a los débiles de lo poco que tienen, hacer trampas en las medidas. Cada uno piense un poco en esta realidad, abusar de los precios, aprovecharse incluso de los días sagrados para programar negocios. Este profeta alza su voz sin miedo. Dios se solidariza con los pobres, víctimas de estas injusticias, y Dios toma partida. O sea, las fiestas se convertirán en luto. Y el castigo mayor, esto es bien interesante, ¿no? El castigo mayor va a ser el silencio de Dios. O sea, dejará de hablar, no suscitará profetas, ya no les hacen caso. Ya el Señor siente el alejamiento de su pueblo, no les va a hablar más. Entonces, dice el profeta, cuando veamos esto, que hoy lo percibimos, cuando veamos esto, habrá hambre de escuchar la palabra del Señor, pero no la oirán y andarán perdidos y desorientados. Nos hace bien a todos recordar que la fe pasa por la caridad, que no podemos hablar de creer en Dios y rendir un culto válido a Dios si no practicamos la justicia social. Si seguimos haciendo trampas al prójimo, pasando por encima de él, ultrajándolo, Dios se identifica con el prójimo. Jesús nos lo dijo de una manera pues todavía más concreta. Cuando no visitamos al que está enfermo, cuando no damos de comer al que pasa hambre, cuando no damos de vestir al que está desnudo, no hemos dejado de hacerlo con él. Creo que esto es lo más claro, ¿no? Esta página de Amós no se aplica, y lo podemos decir solo a los ricos que explotan a los pobres o a los hijos, sino a todos nosotros, porque nos preguntamos también qué tan justos somos nosotros con aquellos con quienes convivimos. Puede parecernos extraños el castigo que anuncia Dios, y ese castigo, fíjense, su silencio, la ausencia de su palabra, la falta de profetas que hablen en su nombre. Hay una buena pregunta. ¿No estamos experimentando en nuestra historia esa falta de vocaciones proféticas? Dios tal vez nos quiere purificar de nuestras perezas y materialismos y despertar en nosotros el hambre de su palabra. Creo que hay una buena sugerencia para nosotros.
No podemos perder esa sensibilidad de descubrir la ausencia de Dios allí donde hay injusticia. Del Evangelio de Mateo hoy es el personaje como central, digámoslo, después de los 3 milagros de los días pasados. Hoy el Evangelio habla sobre la vocación apostólica de Mateo, que en Marcos y Lucas le llaman Leví, y al que se le atribuye, pues, uno de los 4 evangelios, precisamente ese que estamos leyendo durante esta temporada. Esta vocación de Mateo es muy significativa por todo lo que va a provocar Jesús en el modo como vemos la construcción de la comunidad. Esto va a ser muy interesante. Seguramente Mateo, sí, aparte de ese propósito mesiánico de él, que venía a salvar lo perdido, que venía a sanar lo enfermo, ¿no? Pero que venía también, de alguna manera, a decir que todos tenemos la opción y la posibilidad del cambio, la opción y la posibilidad de escuchar la palabra del Señor y de dejar el mostrador, dejar lo que estábamos haciendo y seguirlo. Mateo era un recaudador de impuestos, estaba al servicio de la potencia ocupante reinante que era Roma, y como todos los publicanos era despreciado, era mal visto, era excluido, era considerado una persona indeseable. Sin embargo, Mateo, podemos percibir que Mateo viene siendo en su vida como un proceso de conversión. Seguramente para Mateo, y estoy especulando y me perdonan, para Mateo la figura de Jesús de pronto no era extraña, de pronto ya lo veía en su entorno actuar, de pronto ya había llegado la palabra de Jesús a él, a su corazón, y Jesús había venido preparando el camino de Mateo a través de lo que él escuchaba que este rabino joven estaba haciendo, quizás que él mismo escuchó. La palabra de Dios venía ya haciendo su trabajo en la experiencia de Mateo, muy probablemente. Cuando Jesús lo llama, el deseo, la emoción grande, el gozo grande de Mateo fue inmediato. Dejó todo, lo siguió, preparó una buena cena con publicanos y con pecadores para acoger a Jesús, que le había llamado a él. Habráse visto haber llamado a alguien, ¿no? Será la ocasión de Jesús para que pueda expresar una de sus propósitos por los cuales el Padre lo envía para la reconciliación, para sanar los corazones heridos, para llamar, para no ha venido a llamar, como dice él, a los justos, sino a los pecadores, que no ha venido a ser médico de los sanos, sino de los enfermos. Caben siempre las preguntas. ¿Somos nosotros? Preguntémonos cada uno en este 2024. ¿Somos nosotros buenos discípulos de Jesús con esta actitud de tolerancia y de confianza con los demás? Pero ahora pregunta es eso, nosotros si hubiéramos escogido, hubiéramos incorporado a un publicano, a una persona tan de mala fama al grupo de los 12. De hecho, algunos decían ese Jesús con malas compañías, si hubiese dependido de nosotros, hubiéramos escogido un Mateo. Yo creo que lo dudo, o sea, nos vemos más bien retratados en los fariseos que murmuraban porque trataban así siempre a los demás. Acogemos a los alejados y a los pecadores, juzgándoles no por su fama, sino por su actitud de fe y de riqueza espiritual. Puede ser
que detrás de cada uno de ellos, en el encuentro con Jesús, ellos tengan que darnos grandes enseñanzas. Jesús no solo acogió a Mateo y lo hizo apóstol, y Mateo respondió perfectamente. Hoy sigue Mateo vivo a través de su evangelio, pero hoy sigue también para el ejemplo de la dirigencia de la comunidad, que en esta comunidad cabemos todos. Cabe un Pedro pescador, inmediatista y primario. Cabían todos los que tenían los vicios y las taras políticas y religiosas respecto al Mesías. El llamado del Señor es abierto. Estamos nosotros en la disposición de escuchar al Señor, más allá de las historias que tenemos y que hemos escuchado. Pidámosle pues al Señor que acompañe ese sí que le dimos algún día, cada uno en el bautismo y que trata de hacerlo en la misión que tiene. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.